¿Cómo explicamos las cosas? A Iván le gusta mucho visitar a su abuelo porque le cuenta historias muy interesantes. La última historia fue sobre los colores. El abuelo contó que hace mucho tiempo los colores presumían de sus características hasta que la lluvia empezó a caer a cántaros y los colores se juntaron en el cielo. Esto se está relacionando con el arco iris. Recuerden que esto que le contó el abuelo de Iván solamente es un mito. Hay otro mito que dice en la Biblia que Dios le prometió a Noé que no iba a haber otro diluvio y que la señal se iba a reflejar en el cielo y esa señal iba a ser el arco iris. Aquí les voy a contar algo muy interesante. Después de que llueve podemos ver un arco iris, pero si tú te vas a una fuente de agua, imagínate que aquí atrás está el sol. Tú te vas a poner en medio del sol y el agua y tú vas a poder ver el arco iris. ¿Por qué se forma un arco iris? Miren, aquí las partículas de agua se quedan suspendidas, no caen al piso. Entonces, como las partículas de agua se quedan aquí suspendidas, la luz del sol se va a reflejar en esas partículas de agua y el agua, como quien dice, va a rebotar la imagen del sol y eso provoca los colores. Los diferentes colores que nosotros miramos es el reflejo del sol en las gotitas de agua. En el punto número 1 nos dicen, rodea los fenómenos naturales que se presentan en tu localidad, o sea, en el lugar donde tú vives. Vamos todos a rodear el primero, porque es el arco iris. En todas partes llueve, por lo tanto, en todas partes se va a formar el arco iris. También en todas partes llegan los truenos y los relámpagos. Recuerden que esto se presenta normalmente cuando va a llover. La última imagen solamente la van a rodear aquellos niños que viven, por ejemplo, en Puebla, en Veracruz, en los lugares donde hay volcanes, porque no en todo México hay volcanes, pero sí en todos lados llueve y se van a presentar el arco iris, los truenos y los relámpagos. Número 2. Dibuja en tu cuaderno un fenómeno natural reciente en tu localidad. Pregunta a alguien por qué sucedió y explícalo. Miren, yo aquí les estoy poniendo diferentes fenómenos naturales. El primero es un tornado. Nos dicen que lo expliquemos. Miren, el tornado se forma cuando el viento caliente choca con el viento frío. Entonces, cuando se une el frío y lo caliente, esto provoca un ojo y empieza a girar, a girar, a girar. Y esto provoca un tornado. Un tornado es un remolino. Esto sería similar a lo de un huracán. Cuando se forman los huracanes es porque choca el viento frío con el caliente. Pero en el huracán hay lluvia, hay agua. Aquí no. Aquí simplemente es puro viento. En la segunda imagen tenemos un eclipse. ¿Cuándo suceden los eclipses? Miren, cuando la luna se interpone entre la tierra y el sol. Entonces, la luna va a ir tapando poco a poco al sol hasta que todo el ambiente se empiece a oscurecer. Por un momento no vamos a ver el sol porque la luna lo está tapando. A esto se le llama eclipse. Por último tenemos las inundaciones. Casi en todos lados hay inundaciones. Cuando llueve a cántaros, que llueve demasiado, miren este coche está totalmente tapado. Así es que yo les expliqué estos tres para ver cuál es el que ustedes van a poner. Otro dato interesante que nos ponen aquí acerca de las leyendas. Nos dicen que las leyendas son narraciones donde se mezcla la imaginación con hechos reales. Como un ejemplo, tenemos la leyenda de La Llorona. Normalmente las leyendas se van contando de generación en generación. Es decir, que a mí me la contó mi papá, a mi papá se la contó mi abuelito, a mi abuelito se la contó su papá. Eso es transmitir de generación en generación y eso se hace de forma oral. ¿A qué se refiere de forma oral? A que solamente te las platican, de que esto es hablado. También se dice que las leyendas nadie las escribió, no tienen un autor, por lo tanto son obras anónimas. Número 3. Colorea las características de una leyenda. Las leyendas se cuentan de generación en generación. Tienen su origen en un hecho real. Número 4. Observa las imágenes
y pon debajo de cada una de qué tipo de narración se trata, si es noticia, leyenda, cuento o mito. En la primera tenemos a los volcanes, a Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Esta imagen nos habla acerca de un mito. Enseguida tenemos a La Llorona. Ya mencionamos que La Llorona es una leyenda. El sistema solar es una noticia. Por último tenemos el cocodrilo al que no le gustaba el agua. Esto es un cuento. Aquí también nos cuentan lo siguiente. En las leyendas o los mitos se desarrolla una historia, donde ocurre una serie de acciones relacionadas por los personajes. Se organizan en tres partes: inicio, desarrollo y cierre. Número 5. Ordena del 1 al 4 la historia. Aquí tenemos una historia donde un niño va a competir. Este es el inicio. Aquí donde le dicen en sus marcas, ¿listos? Y empieza a correr, ¡fuera! Y ella aquí va corriendo y se ve que le va ganando a este niño de pelos rizados. Después el niño cruza la meta. Por último, al niño lo están premiando. Por lo tanto, la historia es 1, y luego donde va corriendo 2, donde gana es 3, y donde le dan el premio es el número 4. ¿Cuál es el inicio, el desarrollo y el cierre de la historia? Aquí solamente te están dando imágenes, ¿verdad? Con estas imágenes tú vas a hacer una historia. Puede ser así. El inicio. Inicia la carrera en la salida. Que es este. Inicia la carrera en la salida. El desarrollo es. En el desarrollo vamos a hablar del punto 2 y el punto 3. Escribimos lo siguiente. En el kilómetro 5, Jorge y Javier van empatados. Javier toma la delantera. Aquí lo podemos ver, mira. Donde Jorge y Javier van empatados. Después Javier empieza a tomar la delantera. En el cierre ya va a ser aquí. Parte del 3 y parte del 4. Podemos escribir lo siguiente. El cierre es. Javier llega primero y gana el primer lugar. Aquí, como ustedes pueden observar, ya hicimos una historia con estas imágenes. Yo puse eso, pero ustedes pueden poner lo que ustedes quieran.